Bien, vamos a dar el repaso de esta clase que ya habíamos visto, la clase 7, sobre hemodinamia cerebral y accidentes cerebrovasculares, clase que fue dictada, pero por problemas técnicos no pudimos eh, obtener la grabación de pantalla para subirla a nuestro canal de YouTube. Así que bueno, vamos a volver a verla rápidamente porque se supone que si prestaron atención a la clase deberían tener los apuntes tomados eh, con total eh, tranquilidad y armonía. Pero bueno, a pedido del público subo nuevamente, en realidad no la subo, sino que estoy dando de nuevo esta parte, que va a ser solamente de hemodinamia cerebral y ACVs, porque lo de demencias lo vimos en la clase siguiente. Bien, decíamos que el cerebro humano, si bien ocupa el 2% del total del cuerpo, eh, lleva un consumo energético del 20% del total de la energía consumida por el organismo y recibe un 16% del flujo cardíaco. Esto como para darles una idea de la importancia desde el punto de vista de procesamiento metabólico del cerebro, dada por la cantidad de energía que consume respecto al total de energía que consume el cuerpo y la cantidad de flujo sanguíneo que recibe. Es decir, un tejido que ocupa el 2% del total del cuerpo recibe el 16% del total del flujo cardíaco. Bien, hablábamos también de la vascularización del cuerpo en general. Les comenté en su momento que si vamos a tomar los vasos que recorren el cuerpo, podemos hablar tanto de las arterias y de las venas, como así también de el sistema linfático, el gran olvidado siempre, para muchos por lo menos, que también tiene funciones importantísimas, ya sea en el metabolismo lipídico como en el sistema inmune y en el transporte de metabolitos de desecho también. Pero bueno, vamos a hablar por lo que implica el tema general que tiene que ver con accidentes cerebrovasculares, solamente de arterias y de venas. Les comenté también en su momento que el sistema circulatorio podemos dividirlo desde el punto de vista funcional en un sistema mayor y un sistema menor. Y acá con la debida aclaración respecto a si las arterias transportan sangre oxigenada y las venas sangre carboxigenada. No es totalmente así, y esto lo vemos en lo que es la circulación menor, es decir, la circulación que sale del corazón hacia los pulmones y regresa al corazón. Vamos a llamar arterias a los vasos que transportan sangre desde el corazón hacia los órganos y venas a los vasos que transportan sangre desde los órganos hacia el corazón. Por eso podemos ver que la arteria pulmonar transporta, por empezar el ciclo desde algún lado, siempre les digo, cuando es un ciclo se puede empezar desde cualquier lado, la arteria pulmonar transporta sangre carboxigenada hacia los pulmones para que se pueda, y es una arteria y transporta sangre carboxigenada, para que se pueda a través de los alvéolos realizar la hematosis, donde se libera el dióxido de carbono y se incorpora oxígeno a la sangre, a los glóbulos rojos,
más precisamente las moléculas de hemoglobina, esa sangre desde los capilares va constituyendo las venas pulmonares que transportan sangre, en este caso oxigenada, hacia el corazón. ¿Sí? Y luego la sangre oxigenada sale por la arteria aorta, que se va subdividiendo en diferentes ramas, hacia el resto de los órganos del cuerpo, formando lo que es la circulación mayor. En cada uno de los órganos va a transportar sangre oxigenada y nutrientes y va a tomar metabolitos a nivel capilar, metabolitos de desecho y dióxido de carbono que van a volver a través de las venas cavas superior e inferior en última instancia hacia el corazón, cerrando el circuito de la circulación mayor. Pues esto como para tener una idea, porque no vamos a hablar solamente de lo que pasa acá, ¿sí? Tenemos que ver el organismo como un sistema, como estamos acostumbrados a ver todo como un sistema. Y por eso hablamos de circulación menor y de circulación mayor. Y además porque es importante para la cultura general de cualquier persona, más si van a trabajar en el ámbito de la salud. Bien, ahora sí, si nos enfocamos en lo que pasa en la hemodinamia cerebral, es decir, cómo es la circulación hacia todo lo que es cabeza, por lo tanto hacia todo lo que es el sistema nervioso central, principalmente el encéfalo, y hablamos específicamente de las arterias. Después les voy a comentar las diferencias entre arterias y venas que me olvidé de comentarles recién en el slide anterior. Vamos a ver principalmente que hay dos circuitos, dos sistemas que aportan sangre al encéfalo. Uno es el sistema carotidio, que es en un plano anterior, si vemos de frente en un corte frontal, y el sistema vertebrobasilar, que es lo que se llama una circulación posterior porque está más a la altura de la columna vertebral. El circuito carotidio aporta el 80% del flujo del cerebro. Está formado principalmente por las arterias carótidas internas y las cerebrales, que luego se seguirán ramificando. Y el vértebro basilar está formado por las arterias vertebrales, que luego se integrarán en las arterias basilares, ¿sí? Formando toda una serie de sistemas donde se produce lo que se llama anastomosis, es decir, uniones entre vasos. Les decía en su momento cómo las arterias, esto de todas maneras lo pueden ver en el esquema, pero no me interesa mucho que si no lo recuerdan en este momento, de todos modos me interesaría que lo recuerden cuando lo vieron en clase. La arteria carótida externa, la arteria carótida común sale derecha, sale de la subclavia, en cambio la arteria carótida común izquierda sale directamente del callado de la aorta. Esa es una diferencia entre las dos, pero luego en las ramificaciones no reviste mayores diferencias. Y lo importante, como les comentaba recién, es que todas estas arterias, carótida interna, cerebral posterior, cerebral media, cerebral anterior, las ramas de la arteria basilar,
todas las arterias que van a irrigar y las ramas de las arterias vertebrales que van por los agujeros paravertebrales van a formar por anastomosis, es decir, por uniones, ¿sí? Van a ir formando lo que se llama el polígono de Willis. Una formación muy interesante desde el punto de vista evolutivo, muy interesante en lo que implica tener presente la posibilidad que da de supervivencia evolutiva este tipo de circuito, por lo que vamos a ver ahora, que se encuentra ubicado a la altura, se puede decir, de los glóbulos oculares, el centro de ese circuito, ¿sí? Pero es toda esta región la que lo forma, ¿sí? Y directamente en el piso del encéfalo y rodeando al tronco cerebral. ¿Cuál es la función del polígono de Willis? La función del polígono de Willis es igualar presiones entre los diferentes vasos que irrigan el cerebro. ¿Por qué? Porque si hay alguna obstrucción en uno de los vasos, la irrigación no se interrumpe, ya que al ser un anillo puede seguir llegando sangre al sector donde no llegaría si no hubiera un anillo. Por ejemplo, si yo tengo una interrupción a este nivel, es raro que ocurra una interrupción, por lo menos de un émbolo a este nivel, pero puede ocurrir, o por algún tipo de accidente. La sangre que no podría estar irrigando toda esta zona puede llegar por este circuito alternativo y seguir irrigando esa zona del encéfalo, ¿sí? Aparte de la zona que irriga desde acá. Entonces, esa es la función adaptativa evolutiva del polígono de Willis. Consigue que poder compensar eventuales disminuciones de aporte sanguíneo de algún vaso que pudiera estar obstruido o donde se haya interrumpido donde hubiera una solución de continuidad. Acá vemos otras imágenes donde se puede apreciar la ubicación del polígono de Willis, ¿sí? Una vista de la base del cerebro, ¿sí? Y acá una vista lateral, con lo que podría ser un corte sagital también, ¿sí? Esto es como para que vayan viendo, porque ahora vamos a ver accidentes cerebrovasculares y está bueno que sepan de dónde viene todo esto, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ir a, ya vimos todo lo que es, como siempre vemos en todos los esquemas, vemos cómo es el concepto, la parte anátomo-histológica, la función, y luego a partir de ahí razonamos la patología. Entonces, ya vimos desde el punto de vista anatómico las características muy por encima de lo que es la circulación sanguínea a nivel cerebral. Ahora vamos a ver más desde el punto de vista histológico qué es lo que pasa en los vasos sanguíneos. Les decía, los vasos sanguíneos pueden ser arterias o venas, supongo que ya lo saben. Las venas se diferencian las arterias no solo por lo que es el recorrido, como les decía al principio, sino también porque tienen paredes más gruesas y más elásticas. Y no tienen válvulas como sí tienen las venas para evitar el retorno venoso. Las arterias, al estar encargadas de transmitir la sangre desde el corazón
hacia los tejidos, hacia el resto de los órganos. Tiene una pared mucho más elástica, formada tanto por las características de constitución de músculo liso, inervado por sistema nervioso autónomo, como así también por tejido conectivo, que les dan esa elasticidad. ¿Por qué? Porque las arterias tienen que ser capaces de mantener una apertura de su luz constante, teniendo en cuenta que el corazón es una bomba que se expande y se contrae. Al contraerse, sístole, expulsa sangre hacia las arterias, y al dilatarse, diástole, vuelve a llenarse de sangre, tomando sangre desde las venas. Las arterias tienen que mantener constante la luz, por eso son más elásticas, ¿sí? Justamente la presión que ejerce la sangre desde dentro del vaso, desde la luz del vaso, hacia las paredes arteriales, es lo que se denomina tensión arterial. Esa es la famosa tensión arterial, ¿sí? Que tiene ciertos valores normales medidos en milímetros de mercurio. La tensión óptima diastólica es de 80 y sistólica es de 120 milímetros de mercurio. Es decir, cuando el corazón está en diástole, la presión arterial es de 80 milímetros de mercurio, y cuando está en sístole es de 120. El tema es que estas presiones no estén ni tan cercanas ni tan alejadas. Justamente de eso se encargan las paredes elásticas de las arterias, de mantener dentro de este rango la tensión arterial para que la sangre circule de manera óptima y llegue a todos los tejidos, produciéndose el intercambio de oxígeno y nutrientes por dióxido y metabolitos de desecho. Estos son los valores normales elevados, y estos son los valores de hipertensión que están de manera consensuada. Se supone que hay 3 niveles de hipertensión con las diferentes estrategias para poder evitar que se llegue a eso, o las estrategias que hay que tomar a nivel diagnóstico cuando eso ocurre. Otra cosa que estuvimos viendo respecto a las paredes de las arterias, no voy a entrar en detalles, sepan que básicamente hay 3 capas divididas por capas de tejido conectivo dentro de las arterias. Esas capas son las capas yendo desde la luz hacia afuera, son las capas íntima, media y adventicia. La capa íntima es totalmente lisa, formada por un epitelio de células planas absolutamente liso, y tiene que ser así porque si hay una solución de continuidad, como vamos a ver ahora, se produce toda una cascada de reacciones donde van a estar atraídas las plaquetas, porque si se produce un corte a este nivel, el cuerpo lo interpreta como una reacción de sangrado y se activa todo el sistema, todo el mecanismo de coagulación. Sin embargo, eso ocurre no solo cuando se corta un vaso, sino también cuando se desarrolla una placa de ateroma. ¿Cuándo ocurre esto? Debido a dieta no balanceada, sedentarismo, estrés y principalmente este tipo de causas, y el paso de los años,
por envejecimiento justamente de los tejidos, se pueden formar acumulaciones de lipídicas, donde también puede haber acumulaciones de calcio que endurecen las paredes, pero principalmente acumulaciones lipídicas que van produciendo una protusión en la luz, o sea, avanzan sobre el epitelio de la capa íntima, este epitelio de la luz, este epitelio plano, produciendo un angostamiento, un estrechamiento de la luz e incluso lastimando desde adentro el epitelio, por lo cual las moléculas que se liberan cuando hay una destrucción del epitelio actúan como señales para que se dispare la cascada de coagulación, donde van a acudir plaquetas para poder tapar esta herida, esta solución de continuidad. Esto lo vamos a ver ahora cuando veamos trombo y émbolo. Acá les comentaba la presión que ejercen, bueno, es lo que les comentaba recién, la presión que ejerce la sangre desde la luz sobre los vasos. Y esto es lo que les venía comentando respecto más en detalle de cómo con el paso del tiempo la acumulación lipídica, que no ocurre solamente en ciertas regiones abdominales, sino también en los vasos sanguíneos, puede ir produciendo este tipo de heridas y patologías. Esto es lo que se llama placa de ateroma, que al protruir sobre la luz, produciendo un estrechamiento de la luz, puede producir también una herida en ese epitelio. Y justamente, me estoy anticipando, al producir esa herida, se acumula plaqueta, la sangre además se hace mucho más viscosa, tarda más en pasar por esa zona, se acumulan plaquetas y se forma un coágulo que se llama trombo. Si ese coágulo llega a desprenderse, si forma un trombo, ese trombo impide que siga circulando sangre hacia lo que sigue de todo el recorrido de ese vaso. Si ese trombo se desprende en algún momento, sigue viajando por ese vaso hasta que por estrechamiento, cuando se va estrechando la luz porque se van formando ramificaciones y capilares, ese trombo ya no puede pasar. Perdón, ese trombo ya se llama émbolo. ¿Sí? Entonces, cuando hay una interrupción de circulación sanguínea a causa de un trombo, se llama trombosis. Cuando es a causa de un émbolo, que se desprendió un trombo, se llama embolia. Bien. Vamos a lo que es accidentes cerebrovasculares. Se llama accidente cerebrovascular a la interrupción del flujo sanguíneo en el cerebro debido a una obstrucción o por hemorragia, lo que ocasiona daño tisular por falta de aporte de oxígeno y nutrientes. ¿Cuáles son los factores relacionados con un ACV? Es decir, mecanismos que participan de la etiopatogenia de los ACV. Puede haber factores vasculares, sanguíneos y cardíacos. Factores vasculares, alteración de la pared vascular, por ejemplo un aneurisma, es decir, se produce un debilitamiento de la pared vascular que se vuelve mucho más angosta, ¿sí? Las capas, lo que veíamos, estas capas se vuelven mucho más finitas y frágiles, por lo tanto en algún momento pueden llegar a romperse. ¿Sí? Eso es lo que pasa en un ACV hemorrágico, además por
puede concurrir con aumento de la tensión arterial. Otro factor que tiene que ver con los factores vasculares es lo que veíamos recién, depósito de placas de ateroma y formación de trombos y émbolos. Factores sanguíneos, alteración en los glóbulos rojos que implican que la sangre sea mucho más viscosa, alteraciones plasmáticas que pueden apuntar hacia lo mismo, factores cardíacos como insuficiencia cardíaca y alteraciones en el retorno venoso. Respecto al ACV, también denominado ictus, podemos ver que hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares, el que es de tipo isquémico y el que es del tipo hemorrágico. El que es de tipo isquémico es el cuyo mecanismo les comenté recién cuando hablábamos del trombo y del émbolo. Se forma una obstrucción, por lo cual ese trombo o émbolo impide que siga circulando sangre por el resto del recorrido, por lo tanto, a toda esa región no llegan ni oxígeno ni nutrientes y se forma una necrosis isquémica. ¿Qué quiere decir necrosis isquémica? Que la célula muere por falta de aporte de oxígeno y nutrientes, ¿sí? En cambio, en el accidente hemorrágico se derrama sangre y el problema ahí no es que no reciben oxígeno y nutrientes, reciben menos, pero el problema no es ese, recuerden que está el polígono de Willis compensando, el problema es la presión que ejerce ese líquido que está en un lugar donde no debería estar, ¿sí? Esa presión por la hemorragia interna puede producir muerte celular también, pero por eso es mucho más, tiene mucho mejor pronóstico un accidente cerebrovascular hemorrágico que un isquémico, porque la recuperación es mucho más, digamos, mucho mejor luego de un accidente hemorrágico que isquémico, porque no hubo tanta necrosis. Esto es lo que les decía que ocurría con un ACV trombótico o embólico: se acumula placa, se engrosa la pared arterial, por lo tanto se estrecha la luz del vaso, la circulación se hace más lenta, aumenta la viscosidad plasmática, se forma un coágulo si además de eso hay una herida interna en el epitelio. Ese coágulo se llama trombo, que actúa como tapón. Hay tres fases, una fase incipiente, otra progresiva y otra de ACV o ictus establecido. En la fase incipiente, la isquemia es transitoria, es más o menos compensada, pero hay hemiparesias, disartria y disfagia, por ejemplo, como síntomas. Si la interrupción es mayor a 2 horas, ya saben lo que es hemiparesias, disartria y disfagia, así que no lo voy a explicar ahora. No, sí, bueno, si en este momento se lo están preguntando, es porque no estudiaron en su momento, así que van y lo buscan. Bien, sigamos. Déjenme aparatear un poco, además estoy adivinando lo que le pasa a más de uno cuando ve esto. Bien, hemiplegia, perdón, si la interrupción del flujo es mayor a 2 horas, o sea, si se extiende esa fase incipiente por más de 2 horas, entramos en la fase progresiva, donde ya hay hemiplegia y obnubilación de la conciencia, y afasias y disartrias permanentes. Y hay una fase de ictus establecido donde no hay compensación anastomótica, es decir, acá ya no puede compensar más el polígono de Willis, y donde el cuadro va a depender de la zona afectada, es decir, acá tenemos que razonar con todos los síndromes lobares que ya estudiamos, ¿sí? Según la zona afectada van a ser las funciones afectadas. Por otra parte, a grandes rasgos,
La afectación puede ser focal, si está localizada, o global, depende a qué nivel se haya producido el ACV. Evidentemente va a ser mucho más problemático si el ACV se produce a esta altura que si se produce a esta altura. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Y según la duración también podemos hablar de accidente embólico transitorio, si la duración es menos de 15 minutos y se resuelve, es decir, hay recuperación en el transcurso de las 24 horas, o ictal cuando ya las consecuencias fueron mayores porque se pasó de la fase progresiva a la de ictus establecido. En el hemorrágico les decía que en gran parte pasa al revés, en vez de haber un engrosamiento de la pared del vaso, hay se afina, se hace mucho más finito, se angosta la pared del vaso sanguíneo, es lo que pasa con los aneurismas, ¿sí? Donde la pared se hace tan finita que no resiste la presión sanguínea, por lo tanto se rompe. Puede ocurrir por traumatismos o por angiomas. Se produce una hemorragia intracerebral y subaracnoidea y hay mejor pronóstico, como les decía. Las secuelas también dependen de la zona afectada. ¿Cuáles son los cuadros que, ya para ir terminando, los cuadros que que se dan con los ACVs? La parálisis pseudobulbar, el síndrome lacunar de Pierre-Marie, la rigidez arteriosclerótica de Forster, las demencias arterioscleróticas. Acá esto no me extiendo demasiado, primero porque ya lo vimos y segundo porque lo estoy grabando para compensar a aquellas personas que no tienen el libro, pero para que lo vean y lo estudien. Bien, y acá hemos terminado con el repaso